unos 15 días, no hubo acuerdo y bueno, finalmente será la Corte quien decidirá, tendrá que decidir qué pasa con estos fondos. Muy bien, Astarloa, gracias por el contacto. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Hugo. Buen día a usted y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Lo que se va a definir en la Corte, ¿tiene plazo, digamos, para la resolución por parte del máximo tribunal? En rigor, no, o sea, no es que haya un plazo, no es que haya un plazo así concreto que se mida en días específicos. O sea, la Corte adelantó en su resolución cuando convocó a una audiencia en marzo y requirió a las dos partes que durante un plazo de 30 días hábiles intenten ponerse de acuerdo. Este plazo, como ustedes bien decían, se prorrogó luego unos días y venció en el día de ayer. Ayer fue la última reunión que tuvimos con con los representantes del Estado Nacional y más allá de algunos avances que pudimos hacer en algunos temas que fueron importantes, no logramos finalmente acuerdos sobre la controversia. Y entonces la Corte en esta audiencia adelantó que en el caso de que no hubiese acuerdo, si eso ocurría, la Corte se iba a expedir sobre el pedido cautelar que hizo la ciudad. Así que, obviamente, el juicio de fondo continuará. Todavía estamos en las instancias de inicio de ese juicio. Nos queda a nosotros hacer todavía una presentación en contestación a un escrito presentado por el Estado Nacional. Mientras estuvimos negociando, los plazos procesales estuvieron suspendidos. Así que seguramente a partir de hoy esos plazos se reinician. Así que el juicio de fondo continuará, pero la Corte sí adelantó que va a resolver o se va a expedir sobre nuestro pedido cautelar. Esto puede ocurrir en los próximos días, en las próximas semanas, no sé. O sea, obviamente estos plazos los maneja el tribunal y nosotros aguardamos obviamente que esa sentencia o esa resolución se produzca. Entiendo, procurador. La consulta es, ¿va a resolver sobre la medida cautelar solicitada por la ciudad o va a responder sobre la cuestión de fondo? Si tiene razón Nación o la ciudad con el tema de la coparticipación de los fondos quitados ya a la ciudad. Sí, no. La Corte adelantó que va a resolver sobre el pedido cautelar. O sea, quiere decir, ¿y la cuestión de fondo? La cuestión de fondo sigue su curso y allí la Corte puede que este expediente se termine abriendo a prueba, puede que no se termine abriendo a prueba. Esas son definiciones, digamos, que tiene que adoptar el tribunal. Pero lo que sí adelantó es, mientras el juicio tramite, la Corte va a resolver si hace lugar o no al pedido cautelar que hizo la ciudad, que es obviamente que mientras el juicio tramite se suspendan los efectos del decreto y de la ley. Este es el punto, porque claro, lo judicial tiene sus tiempos que están muchas veces dilatados por los procedimientos. En la práctica, ¿el gobierno de la ciudad cuenta con esos fondos o Nación ya se los quitó? No, por supuesto. O sea, en la práctica, desde el 10 de septiembre, fecha de vigencia del primer decreto del año 2020, que redujo los fondos que recibió la ciudad, y luego, desde principios del 2021, cuando se sancionó la ley, la ciudad ha habido desde ese momento, desde hace más de un año, la ciudad ha visto mermados sus ingresos de manera muy importante, de manera muy sustancial, y nosotros por eso lo que hemos planteado, dada la situación de extremo peligro que eso puso y sigue poniendo a las arcas del gobierno de la ciudad, y dada la verosimilitud del derecho, dado que entendemos que efectivamente esto ha constituido una flagrante violación a la letra de la Constitución Nacional, es que nosotros hemos requerido que mientras el juicio tramite se repongan esos fondos y la ciudad no siga viendo mermado y reducido esos ingresos, ¿no? Y eso es lo que va a decidir el recurso de amparo presentado ante la Corte. Eso es lo que la Corte va a decidir o va a resolver. Es un pedido cautelar. Esa es la medida cautelar que la ciudad había planteado y que la Corte ya adelantó que va a resolver. Obviamente no sabemos en qué sentido lo resolverá, con qué extensión lo puede resolver. Eso obviamente queda a criterio del tribunal y nosotros, respetuosos, aguardamos ese fallo porque no nos gusta adelantarnos, ni nos gusta obviamente hacer ninguna manifestación que pueda sonar como una suerte de presión y demás a los tribunales, ¿no? Mientras tanto, aguardamos esta resolución. Procurador, mientras tanto la causa continúa y es una pelea que va a llevar mucho tiempo aparentemente.
¿Y cuáles son los antecedentes? Para la gente, ¿no? Que en general siempre le tratamos de poner en contexto antecedentes de este tipo de quitas, para ustedes arbitraria por parte del Gobierno Nacional a la ciudad. Claro. No, ha habido, o sea, la Corte ya se ha expedido en el pasado, inclusive con esta misma conformación también, sobre otros casos importantes, por reclamos de provincias también que vieron reducidos sus ingresos. Y aquí nosotros entendemos que obviamente ningún caso es exactamente igual al anterior, son siempre precedentes que tienen este valor, pero nosotros entendemos que la Corte ha sido muy celosa en la defensa del mecanismo, digamos, del federalismo fiscal de concertación, en el sentido de que nuestro régimen de coparticipación requiere del acuerdo, requiere del consenso. Y bueno, esto es lo que no ha ocurrido en este caso, primero con el decreto y después con la ley. Así que nosotros entendemos que desde el punto de vista de lo que sería el respeto y la vigencia del federalismo fiscal de concertación y también del respeto y la vigencia de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, ambos principios muy claramente consagrados en la última reforma de la Constitución, nosotros entendemos que en la defensa de esos dos principios y obviamente tomando en cuenta algunos antecedentes de la Corte, entendemos que hay un contexto en el cual en este caso que se presenta como favorable a la postura que tomó la Ciudad de Buenos Aires de acudir a la Corte en defensa de su autonomía y de la integración de su patrimonio. Permíteme una pregunta de Belén, por favor. Buen día, Starloa. Quería consultarle, en las últimas horas se conoció una carta de varios gobernadores de las provincias que hablan de federalismo y cuestionan este incremento que hubo en la coparticipación al gobierno porteño. ¿Cuál es la respuesta para este sector y qué sustento tiene esta posición de los gobernadores? Bueno, nosotros entendemos, en realidad a mí me genera alguna sorpresa también la carta, porque la carta manifiesta preocupación por la injerencia indebida que la Corte Suprema tendría en esta causa. No hay ninguna injerencia indebida de la Corte Suprema en esta causa. La Corte Suprema es el tribunal al cual tenemos el derecho a acudir para plantear esta controversia. La Ciudad de Buenos Aires se plantea allí que la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia. Bueno, sí, no es una provincia, pero en la Constitución y la Corte Suprema ha entendido que tiene los mismos derechos, que tiene derechos equivalentes a una provincia. Correcto. Y está ya claramente consagrado y acordado que la Ciudad de Buenos Aires tiene derecho a recurrir a la Corte Suprema en competencia originaria para plantear un litigio con la nación, como es este caso. Así que se trata, en rigor, de un conflicto bilateral, se trata de un conflicto entre la nación y la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, las provincias dicen, es indebida la injerencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No, o sea, la Corte es el tribunal que debe entender. Exactamente. Así que me parece que se trata más de una suerte como de pedido o ayuda que tratan de hacer las provincias al Estado Nacional, y en el fondo hay una injerencia indebida de las provincias que tratan como de presionar y hasta de amenazar a la Corte acerca del fallo que pueda llegar a dictar y las consecuencias que puede tener. Pero bueno, insisto, no nos toca a nosotros ser comentaristas de de las conductas que hacen los otros. Obviamente las provincias son autónomas, tienen la libertad de poder actuar y hacer y decir lo que les parezca que corresponda, pero nosotros tenemos claro que acá no hay ninguna injerencia indebida de la Corte y que la Ciudad de Buenos Aires tiene los derechos equivalentes a cualquier otra provincia y está actuando en defensa de su patrimonio y en defensa de su autonomía. Hasta luego, muchas gracias por el contacto, que tenga buen día. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Fue el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires en este tema de la coparticipación. Hablamos de la meteorología, está más fresco hoy, pero creo que hay un día fantástico por delante.